Y ahora, a jugar con los TVOs. Pan-News y Entimán presentan un programa de Paradigma Radio. Saprís Quiz. Bienvenidos a Saprís Quiz, el programa de cómics de Paradigma Radio en el 90.2 de la FM de Córdoba. Yo soy Pan-News, el que regenta este tugurio oscuro invadido por el humo y con el suelo pegajoso de whisky en el que convertimos hoy el programa. Al otro lado metafórico de esta barra, también metafórica, está mi compinche y sospechoso habitual, artista caído en desgracia a los bajos fondos, que se las sabe todas como demostró en el programa anterior. Entimán, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas. Aquí vamos, yo estoy encerrado en mi tugurio personal, que es mi guardilla, así que todo sigue siendo muy oscuro y muy propio del programa de hoy. Exactamente. En este ambiente también hemos metido como invitado de excepción a un conocido artista de cómic de día, pero que por la noche ejerce secretamente de detective para hurgar en el alma más oscura de la ciudad. Andrés G. Leiva, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. No conocí este sitio, vamos, me ha sorprendido, ¿no? Está cerca de casa y, bueno. Pareces impresionado por el ambiente que hemos generado aquí, sí, ¿no? Sí. Bueno, eso, espero que esas dotes de detective, esas dotes detectivescas que te he prefigurado en la presentación no te fallen a lo largo de este programa, porque lo vamos a poner un poco a prueba con los jueguitos que caracterizan a Saprís Quiz, aunque tampoco te quiero meter miedo, que a lo mejor tienes un poco de que a lo mejor te hemos asustado con esto. No, lo mismo suspendo, pero da igual. No te preocupes, que no va a ser tan complejo, aunque los juegos de hoy se las traen, pero bueno. Que me pongan el pellejo de mis alumnos, ¿no? Cuando suspenden, pues bueno. Efectivamente. Como profe de vez en cuando tienes que estar al otro lado también. Claro. Bueno, esta introducción tan de género negro se va a explicar más adelante, pero por ahora vamos a relajar este ambiente que hemos tensado un poco para simplemente compartir lo que queramos sobre un TVO que hayamos estado leyendo. Como venimos haciendo cada programa, pues pregunto a la mesa esto, ¿qué has estado leyendo? Andrés, que te tengo cerca, ¿qué es lo que nos traes? ¿De qué quieres hablar? Bueno, pues yo creo que leí hace ya unos meses cuando hablamos de esta historia, ¿no? De venir sí, a la bueno, radio. Este programa se podría haber celebrado hace mucho, pero no pasa nada. Hemos llegado hasta el 2026, posponiéndolo. Y me gustó mucho un TVO que ha sacado Stiberri, que se llama El Nirvana está aquí, de un autor alemán que es Michael Ross, pero que se pronuncia así. Y nada, es una historia, una aventura de una chica en Berlín, de una chica berlinesa, que, bueno, no sé si hace spoiler total, pero bueno. No, spoiler total tampoco, ¿no? Pues Guárdate entonces, un poquito. Exacto. Como la premisa y un poquito así, pero no. Es una historia que se desarrolla en Berlín, sí. Una historia donde aparecen pues secuestros, aparecen también, el hilo de la historia al final la llevan unos jovencitos, unos adolescentes que van en monopatín, en patinete, escapando de una aventura, una aventura que puede ser una pesadilla en ese momento, ¿no? Porque hay un secuestro de por medio, etcétera, ¿no? Y me gustó mucho creo que la lectura era muy ágil, se leía muy bien, había de todo, había aventura, hay un tema de fondo también duro, y luego también hay un poquito de amor. Entonces, todos los ingredientes, ¿no? Sí, estaban todos, y luego tiene una cosa que, claro, yo desde chico me prendo mucho por el dibujo, ¿no? Entonces, a veces incluso me compraba luego cosas que eran mucho más pesadas de guión, mucho más feas de leer, o con historias un poco menos fuertes, pero me encantaba el dibujo, ¿no? Entonces, cuando lo vi me gustó mucho el dibujo, porque yo que no me he adentrado nunca de lleno en el manga, ¿no? Últimamente estoy intentando leer algo más, y sobre todo de los años 60, del underground manga, que es un poco más loco y más novel vague, digo yo, por lo menos las historias tienen ese tufo, ¿no? Me gustó mucho porque es un híbrido
o sea, mi mirada lo acepta más, no quiero decir que sea ni mejor ni peor, cuidado, ¿no? Pero acepta más a mi gusto. Sí, a lo que estás acostumbrado también, ¿no? Exacto, porque es un híbrido un poco entre, no un manga, obviamente, pero tiene trazas de manga, ¿no? Tiene ahí como... hay algo en el estilo y en los personajes, que además las chicas son coreanas, bueno, o de ascendencia coreana, que se refleja, ¿no? En el carácter y tal. Y luego me encantó también mucho el dibujo de los fondos, ¿vale? Unos fondos muy cuidados, que a veces convive como un dibujo realista en los fondos, y los personajes son un poco, como he dicho antes, ¿no? Más figurativos, podemos decir. Sí, es muy de manga esa cosa también de los fondos comparado con una caricatura un poquito más, bueno, en su estilo, ¿no? Es verdad que hay cada vez más influencias en el cómic occidental del manga, también pues, por eso, porque cada vez los artistas jóvenes, digamos que se influencian mucho. Yo creo que en los 90 era algo más impostado y ahora creo que es algo más natural. O sea, en los 90 era como si buscaba un público más aficionado al manga porque estaba muy de moda, y ahora creo que realmente es porque la influencia es arrolladora entre los artistas más jóvenes. Sí, claro. En los 90 había una cosa marketinera de tratar de acercar de acercarse al manga por parte de cómics occidentales, pero claro, eso era además una estrategia. Se contrataban estudios que recreaban de alguna forma, ¿no? Efectivamente. Pero ya no es... Claro, es otra cosa. Luego ya por acabar, tiene una utilización de las tramas que me encantó. O sea, pero las tramas, eso, como muy tradicionales. Y el personaje, el antagonista, el malo, me gustó mucho como diseño. Me recordó mucho a Rancero, de Liberatore. Ajá. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí tuve un combo que además lo he recomendado. Hace poco una amiga mía dijo que le podía regalar a su niña adolescente, digo, este. ¿Y cuál era el título? El Nirvana está aquí. El Nirvana está aquí, vale. No lo tengo ubicado, pero ahora ya entra en mi radar para el futuro. Antes de pasar a Antimán voy a hablar yo que va a ser algo casi reiterativo. Porque bueno, yo he tenido un 2026 muy lector de libros hasta ahora, y no tanto de cómics, pero en el 2025, antes de que terminara, acabé con una de las tareas pendientes de ese año, que fue leer un cómic que en esta santa casa se le tiene verdadera devoción, que es el Saga de Brian K. Vaughan y Fiona Staples, el número 12, que es el último que ha salido. Por recapitular, que nunca está de más hablar de Saga. Saga es esta saga... es verdad que siempre que se habla de Saga, al final acabo haciendo esto. Pero bueno, es esta historia de ciencia ficción, que es una epopeya cósmica. Siempre se habla de ella como Romeo y Julieta mezclado con Star Wars, que me parece una forma un poco mala de hablar de esta historia, porque sí, está ambientada en el espacio y tiene fantasía, pero tiene un elemento más fantástico, tanto por lo gráfico como por la magia que está presente en el mundo, más acentuado que en Star Wars, y también el elemento de Romeo y Julieta está muy presente al principio, pero desde ahí es la historia de Hazel, que es la hija de ese amor prohibido entre dos facciones que están en guerra en este universo, en esta guerra cósmica. Bueno, eso, es una historia muy amplia que engancha muchísimo porque tiene una cosa muy telenovelesca que es impresionante. Cómo te puede enganchar con un universo muy particular y muy propio, con mucha inclusividad, contada de una forma muy sencilla y con unos personajes que son una maravilla y que te generan una empatía brutal. Pues bueno, para quien no la conociera, pues un auténtico clásico moderno. Y hablando un poquito más de este número 12, sin hacer muchos spoilers, en este Hazel y su familia, que son básicamente refugiados y proscritos cósmicos, empiezan a trabajar en el circo, que es meten este concepto del circo espacial. Y como siempre hay revelaciones impactantes en torno a la gran trama que se está desarrollando digamos en grande en Saga. Y bueno, pues sigue funcionando como un tiro, igual que desde el número 1. Por ponerle una pega, que en realidad luego seguro que me desdigo de ella, pero bueno, Saga tiene muchas subtramas, aparte de la principal, que sería la de Hazel, tiene un montón de subtramas con un montón de personajes que van evolucionando. Y hay una subtrama que es la de la voluntad, que en estos últimos números se me está haciendo ya... Bueno, no en el anterior, pero en este sí que se me está haciendo como que está divagando un poco, que no sé si necesitamos saber todo lo que le pasa a la voluntad. No acabo de entender la importancia, pero a lo mejor en este gran juego a largo plazo, en este camino de la serie, a lo mejor acaba teniendo sentido, porque creo que ya han dicho que, o me habían contado, no sé si es verdad, que termina en el recopilatorio serían 18 recopilatorios,
Entonces estamos por el 12. En el número 100 o... Sí, el parón fue justo más o menos a la mitad en teoría, lo que está planificado, sí. Sí. Entonces, en fin, lo que pasa con esta serie es que las piezas van encajando, pero a mí, de momento, lo de la voluntad es lo que se me ha hecho un poquito más pesado de otras cosas. ¿No te parece de todas formas que Saga es una de estas colecciones que podría acabar en el siguiente número y tampoco pasaría... O sea, no sería tampoco un gran drama. Hay cabos sueltos y tramas así gordas que se quedan sin resolver. Pero es como de estas cosas de, bueno, ha sido tan entretenido en general Sí. y con números tan destacables y personajes tan destacables que yo tengo la sensación de que si acabara pasado mañana y Vaughan dijera, voy a acabar antes, tampoco pasaría, o sea, que seguiría recordándose como una cosa bastante clave dentro del medio. Sí, sin duda, aunque es verdad que si acabase en bajo, por así decirlo, otra cosa es que se dejen subtramas sin resolver, pero si acabase en bajo, sí es verdad que sí que dejaría esa sensación agridulce muy de la serie de Juego de Tronos, ¿no? Cuando terminó la serie de Juego de Tronos, que todo el mundo decía, gran serie, pero bueno, al final, pues siento que sería un poco así, ¿no? Sería un poco triste. Puede ser. Pero sí, es verdad que ya lo que nos han dado hasta ahora ya es increíble. O sea que no necesito que el final sea muy redondo, pero sí que acabe como en alto. Sí que eso sí que haya como una resolución de alguna forma. Y bueno, Intimán, ¿qué nos traes tú? Pues yo no traigo novedades porque yo como pido cosas a los Reyes Magos y me traen cosas a lo mejor de hace 20 años o 10 o lo que ellos buenamente quieran, una de las cosas que yo había pedido y me han traído es un cómic que llevaba muchos años queriendo leer y no había podido hasta ahora, que ya por fin he podido saldar esa deuda. Y creo que además es muy relevante en mi situación vital actual. En 2007 fue como un año muy relevante para el cómic español en general, por la aparición de dos cómics en concreto que marcaron un poco el devenir de lo que sería la industria, yo creo que los años siguientes, y creo que todavía estamos un poco ahí, que fue la aparición de Arrugas de Paco Roca, en el momento que además despuntó Paco Roca, y él trató un tema que era hasta ese momento, digamos, no se había tratado mucho en el cómic, entonces fue un punto de inflexión importante. Y el otro cómic importante de ese mismo año, que publica de hecho Astiberri, es María y yo, de Miguel Gallardo, que es el cómic del que me he leído hace poco y del que quería hablar un poquito. Miguel Gallardo, que es una figura clave del mundo del cómic, especialmente en los 90, en el mundo del cómic underground, trabaja para el Víbora, tiene varias creaciones bastante importantes en esa época. De repente, en este año en concreto, ya había hecho un cómic previo sobre la vida de su padre y en 2007 decide tratar el tema de su relación con su hija autista. Entonces, ¿cómo lo enfoca Miguel Gallardo en este cómic? De una manera muy positiva, muy optimista. No se recrea en un drama, no se recrea en un trauma. Él comenta en entrevistas que él tardó 14 años en hacer el cómic realmente porque es de estas cosas que no sabes muy bien si afrontar o no, porque no sabes si quieres desvelar esta parte de tu vida, no sabes si en partes aprovechar un poco esta parte de tu vida para sacar contenido, como se llama ahora, pero que tomó esa decisión porque en el caso de Arrugas, por ejemplo, con el tema del Alzheimer y de las residencias de ancianos, y en el caso del autismo, son temas sobre los que la sociedad, muchas veces nosotros voluntariamente decidimos no mirar. Como de está ahí, no me afecta, existe y ya está, pero está en su parcela. Y creo que fue muy arriesgado en ese momento, tanto por parte de Paco Roca como por parte de Miguel Gallardo, poner el foco sobre estas dos cosas tan importantes en nuestra sociedad que cada vez son más presentes. Y creo que Miguel hace un trabajo muy interesante en este cómic por el enfoque, porque no lo está enfocando de una manera pesimista, lo está enfocando como una relación de padre e hija y narrando simplemente cómo son unas vacaciones con su hija en Canarias. Él vivía en Barcelona y él va a Canarias a ver a su hija que vive allí con su madre. Y digamos, lo que ocurre en ese periodo vacacional, que están en un resort en Canarias, en Gran Canaria, y lo que es la rutina de su hija, lo que es la rutina de ser el padre de una persona autista. Y de hecho creo que hace muy bien en poner el foco más negativo que pone Miguel en el cómic es en la gente, en la reacción de la gente que está cerca de ellos, en cómo reacciona, en las miradas.
creo que es interesante porque aleja el foco un poco de lo que podía ser eso, la rutina de una persona con autismo que tiene determinadas particularidades, que se relaciona de determinada manera, y poner el foco realmente en una sociedad que intenta no mirar a este tipo de personas o intenta como alejarse, ya te digo, involuntaria o voluntariamente. A veces no es una cosa controlable. Pero me gusta mucho, a nivel de dibujo, además, me gusta que Miguel utiliza un trazo muy... Él trabajaba mucho, hacía mucho cuaderno de viaje, se nota mucho que es un trazo muy fresco, muy roto, no es una cosa realista. De hecho, rompe mucho el encorsetamiento del lenguaje de cómic, no tiene paneles, no tiene páginas de 3x3 rollo Watchmen, no tiene esa estructura clásica, sino que de repente hay una página que es puro texto, de repente otra página son expresiones faciales de gente que los mira, o explicando con pictos, que es como se comunica la mayor parte de las personas autistas, explicando con pictos cómo lo que María entiende o no entiende, o cómo consigue hacerse entender, las frases que ella dice. Va mezclando mucho, va utilizando mucho más recursos de ilustración que de cómic, pero lo va combinando. Y visualmente es una cosa muy atractiva porque no es una cosa densa, no es una cosa pesada, es una cosa que realmente se lee en un suspiro y que tiene mucho contenido personal y sentimental. Y para personas, como en este caso soy yo, que tenemos hijos con autismo, creo que es importante que existan este tipo de obras, porque al final de lo que no se habla no existe. Y creo que es importante hablar de estas cosas, y sobre todo de este punto de vista tan positivo y tan normalizador como es el caso de María y yo, de Miguel Gallardo, que es de 2007, pero que sigue absolutamente vigente a día de hoy. Pues con estas recomendaciones, que son ciertamente variadas, esta aventurilla de Berlín, que tiene ese trasfondo duro, el cómic más social de María y yo, y la epopeya cósmica que supone Saga, nos vamos a ir a publicidad y volvemos en un momentito. Para hacer esta radio somos más de uno, más de dos y más de 10. Pero te necesitamos. Entra en www.paradigmaradio.org y forma parte de Paradigma Radio. Adapta tu facturación a Verifactu, la nueva normativa de la agencia tributaria en vigor a partir del 1 de enero. Con Caos Tecnología Consciente tienes una solución basada en software de código abierto a medida de tus valores y los de tu entidad. Desde 140 euros al año. Y si contratas durante 2025, ahórrate los 150 euros de la instalación inicial. Tienes toda la información en www.tecnologiaconsciente.es/gestión. www.tecnologiaconsciente.es/gestión o por correo en caos@tecnologiaconsciente.es. caos@tecnologiaconsciente.es. Nuestros micrófonos son también tuyos. Exprésate en Paradigma Radio. Retomamos el tema que teníamos hoy, que nos ha traído hasta aquí, a Sapri's Quiz, aunque no lo conocemos del todo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Timán? Haznos un resumencillo. Pues, hoy vamos a hablar de locales donde hay humo, hay sudor, hay alcohol, se toman malas decisiones vitales. No estamos hablando del Ventorro, aunque pueda parecerlo. Hoy entramos de lleno en las espesas sombras del género negro Made in Spain, pero con un poco de trampa porque, como con muchas cosas buenas que ocurren en cualquier país, la inmigración aquí tiene un papel relevante en el tema que nos ocupa. A principios de los 70 del pasado siglo, la mayoría de las viñetas, y más especialmente de las estadounidenses, estaban superpobladas por buenos muy buenos, embutidos en mallas de colores y combatiendo a malos muy malos. Sin embargo, existía algo en el aire que comenzaba a cambiar en la industria cultural de los Estados Unidos y que, obviamente, impactaría de lleno en el resto del mundo. Si bien la época dorada del noir literario de Chandler o Hammett quedaba muy atrás, empezaban a aparecer cineastas influidos por ellos, como Coppola o Scorsese, que recuperaban cierta querencia por los delincuentes de moral ambigua y por historias en las que no todo era blanco y negro. Pero es justo en ese blanco y negro, tan propio del género en lo estético,
y que también, por cierto, se le suele dar a artistas argentinos como los que hoy nos ocupan, en el que nace en el 1975 el detective privado Alex Sinner, de la mano de 2 emigrantes argentinos afincados en Barcelona, como son Carlos Sampaio y José Muñoz, aunque Sinner desembarque por primera vez en la revista italiana After Linus, pero inicia así un recorrido por diversas revistas europeas de cómic, llegando a todo el mundo e influyendo directa o indirectamente a guionistas tan anclados en el género negro como son Frank Miller, David Lapham o Ed Brubaker, o a dibujantes tan maravillosos como nuestro invitado de hoy, que es Andrés G. Leiva, que viene a hablar un ratito de Alex Sinner en nuestro antro radiofónico de Mala Muerte, en el que, como toda buena historia de género negro, el juego desempeña un papel fundamental. Pues sí, vamos a entrar en esta cosa del juego. ¿Cómo te sientes, Andrés? ¿Estás preparado para lo que se viene? Ya estoy aquí. Bueno, espero que sí, porque preparado no sé, pero aquí estoy. Porque eso, te he avisado de que los juegos de hoy son delicados, podríamos decir. No sé si tendremos tiempo de hacer explicación de todo siquiera, pero bueno. Lo siento que te haya tocado a ti, es el azar, ya te digo, tenemos 13 juegos de los que vamos sacando al azar los que tocan, y en este caso el primero es este. ¿Dónde está mi bocadillo? Bueno, qué rinto tan animada, no me acordaba de que era así. Bueno, este es sencillito comparado con lo que después. En este caso, yo he elegido un bocadillo de uno de los cómics de Alex Sinner y voy a proceder a leértelo, ¿vale? Vale. La idea es que tú adivinas a qué historia pertenece dentro de las historias de Alex Sinner. Si lo adivinas a la primera son 3 puntos. Vale. Si no lo adivinas, me leo el bocadillo siguiente y entonces serían 2 puntos, y si no el siguiente sería 1 punto. ¿Y si no 0? Y si no 0. Vale. Vale. Te leo, podría aparecer en cualquier lugar esto, pero bueno. Te leo un bocadillo de Alex Sinner que dice así: la cartera, rápido, y la guita o te hacemos la fiesta. No sé si aparece en el cómic donde va al Bronx o algo así, en un barrio del músico, ¿no? En la de Viet Blues, no. Efectivamente, esa es la de Viet Blues. Ha sido la primera, vale. Y ya... Bueno, entonces ya por lo menos he marcado un gol. Sí, ¿no? 3 puntos del primer juego. Mejor que consiga 3 puntos ahora, porque después igual. Claro, por eso. No, has estado muy bien. Me gusta mucho el siguiente, así que voy a leer el siguiente porque me gusta mucho, que dice: me olvidé que vivo en una ciudad peligrosa y dolorosa. Me gusta mucho esa cosa de que... puede estar en muchos, ¿no? Sí, pero aquí es justamente pues que le están atacando unos chavales y todo esto. Y nada, primera, y ya tienes 3 puntos. Vale. Que te los apunto aquí. Bueno, algo tengo, venga. Bueno. Vamos a meternos ya de lleno en el tema, ahora que has demostrado tu pericia y tu buen saber hacer simplemente con un bocadillo y has sabido reconocer una historia. Bueno, como suele pasar, este programa sirve para canalizar las filias de la gente, de la gente que viene como invitada. En este caso, eso. Andrés, cuéntanos, ¿por qué estamos hablando de Alex Sinner? ¿Qué historia personal tienes con Alex Sinner? ¿Cómo es que te gusta tanto? Vale, pues mira, esto es curioso, ¿no? Porque hay TVOs que yo he necesitado tiempo para que me gusten, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo en mi barrio, cuando era pequeño, cuando salió este TVO, que salía yo creo que en Totem, aquí publicado por entrega, tenía el hermano de un amigo mío, tenía el TVO allí en su casa, y yo iba mucho porque era mayor que nosotros el hermano y consumía TVOs, leía y tal. Y a mí no me gustaba. Uh-huh. Yo creía incluso que estaba mal dibujado. O sea, ¿en serio? Sí. Entonces, en esa época, pues yo era muy pequeño y yo pensaba, ¿sabes? Nada más que... ¿Qué dibujo te gustaba en ese momento? Pues a lo mejor... Pues mira, me estaban empezando a gustar sobre todo tenía... En esa época, sobre todo, compraba los 1984, es decir, a lo mejor los Enki Bilal, todos los dibujantes de la órbita de Totem, ¿no? Uh-huh. También Alfonso Font, toda esta gente, ¿no? Jordi Bernet. Y no sé por qué, claro, aquello a mí todavía no lo podía... Claro. Era un trazo más simple. Era más pequeño yo, más chico, y no
solo me quedaba en la superficie de ese dibujo expresionista que tiene, ¿no? ¿Me explico? Y yo no estaba preparado para aquello en ese momento, no me cuesta reconocerlo, ¿no? Sí, bueno. Entonces, con los años, pues empecé a tener más TVO, tal, a indagar, a ver, y hasta que descubro que aquello es una maravilla. ¿Vale? Sobre todo cuando me topo con este TVO que tengo aquí, que es Encuentros y Reencuentros, que a mí me parece... si yo tengo que salvar 10 TVOs de mi estantería, siempre lo cuento, pues uno de esos es Encuentros y Reencuentros. Tanto, estamos hablando del personaje, pero claro, me estoy centrando mucho en el dibujo, pero es que el guión es maravilloso. O sea, yo creo que Sampaio es un guionista excepcional y ellos son uno. Es lo que tiene, ¿no? Y entonces me cautiva el personaje, me encanta, porque también empiezan a gustarme mucho los antihéroes, ¿no? Por ejemplo, hay un TVO que es también un TVO preferido de esos 10, que es Om, de Carlos Jiménez, y es un antihéroe, ¿no? No va a ningún sitio, ¿no? Y bueno, le dominan su cerebro, en fin. No sé si sabéis la historia, ¿no? Supongo que sí. Y nada, y me cautiva este personaje. Y entonces empieza a descubrir que aquello tiene un dibujo maravilloso, ¿no? Es decir, con muchas líneas de lenguaje, en el fondo la gente vive, los segundos planos son importantes, cómo mete los diálogos y cómo construye ese personaje, que es un personaje que tiene vida. Claro, al mismo tiempo es un antihéroe que tiene un trasfondo social también. Quiero decir que, Claro. que esa moralidad propia tiene que ver también con nos desvela todo lo que funciona mal, en este caso en Estados Unidos, que al final funciona también como eso, ¿no? Sí, y bueno, y ya te digo que bueno. ¿Supuso también una influencia en lo gráfico? Sí. Sí, yo cuando hago historia de Iván... Claro, yo pensaba mucho en historia de Iván. Cuando yo hago historia de Iván, que todavía pues no tengo 20 y tantos, pues ahí estoy bebiendo de muchas fuentes que se pueden notar. Ahí está Las Pastoras, ahí está el Alan Cisnes de Muñoz y Sampaio. Entonces ahí hay, claro, porque yo creo que cuando te estás formando, pues estás todavía probando muchas cosas y pruebas cosas que te gustan, ¿no? De tu universo, de tu estantería y de tu... Para quien no esté viendo y solamente esté escuchando, entre esas personas en Timán, que está al otro lado de la conexión, Andrés está señalando mucho un tomo que se ha traído de Alex Sinner, pero también al otro lado, directamente esa influencia se la devolvió a José Muñoz en una página que tiene, digamos que una inocentada también. Nos estaba contando que básicamente ha copiado una página como si fuese un original. Incluso le ha hecho un tratamiento para que parezca envejecido y tratado y sucio. Cuéntanos un poco esta historia, porque esta página la pondremos después para que se vea, pero bueno, es bastante espectacular porque parece 100%... o sea, ha recreado el dibujo al mínimo detalle. Es increíble. Bueno, yo desde que era pequeño pues copiaba mucho, hacía muchas viñetas copias para aprendizaje, ¿no? Entonces, esto lo hice este verano que me operaron una muñeca y bueno, y no tenía ganas de dibujar ya cuando me fui recuperando porque era a la izquierda, pero no tenía ganas de hacer algo, ¿no?, mío, ni ponerme y tal. Entonces, bueno, quería ponerme en el pellejo de cómo dibujaría él, que vamos a ver, esto es totalmente inocente, ¿eh? Esto está en mi casa, esto no sale de mi casa y no tiene ningún... Sí, no vas a hacer un negocio ahora en Wallapop de decir original... No, quiero que quede clarísimo que es un ejercicio de bueno, cómo dibujaría él, que también es mentira, porque tú ahí te partas, cuando tú copias, pues sí, copia el trazo, me interesa como... Pero claro, ese trazo que él tiene, eso sería un trazo ya aprendido mucho tiempo y libre, ¿no? No es un trazo que yo copio ahí viendo, ¿no? Pero sí me interesa mucho cómo hace las manchas y las masas. Siempre me ha encantado las masas de negro, con luego la plumilla. Yo lo estuve viendo cómo dibuja porque me encanta ver cómo dibujan los dibujantes en YouTube, ¿no? Y cómo lo hace él, ¿no? Con la plumilla, cómo utiliza el tipe como blanco para sacar... a lo mejor en los faros del brillo, coche, ¿no? más que
hombre, también se ven para los ciertos errores, no errores, sino correcciones que él cree que tiene que hacerlo, pero también para como blanco que es masa, ¿no? Y bueno, era eso simplemente, un ejercicio que está allí y por ver cómo intentar ponerme en el pellejo de ese. A mí me preguntaron una vez en una charla, ¿no? Dice, bueno, a ti sí, ¿qué dibujante te hubiese gustado ser, ¿no? Si no dibujara así como a tu estilo, ¿no? A tu estilo, que son muchos también, pero... Sí, bueno, un poco caleidoscopio, ¿no? Sí. Y pues pensé en él, ¿no? Ya te digo que mi amor por ese dibujante y por esta historia, pues como es poco a poco, o sea, surge tal, pues... ¿Algo que quieras elaborar en ti, ya que tú compartes esta vocación artística? No sé si... No, o sea, comparto mucho también lo que dice él, de que al final cuando uno se da cuenta de lo que requiere un estilo de dibujo muy, muy propio, o sea, cuando te das cuenta es cuando realmente intentas copiarlo o ves cómo otro trabaja y tú intentas hacer lo mismo y estás todo el rato pensando, joder, pues no era tan... Parecía más fácil cuando estaba impreso y de repente te pones tú ahí en el proceso. Me pasa con muchos acuarelistas y tal, que cuando intento hacer algo del estilo de tal o de cual, de repente digo, ostras, es que hacer esto pensaba que era más sencillo, no es tan sencillo, hay que trabajar aquí, hay que hacer esto, hay que hacer cual. O sea, me parece un ejercicio muy interesante que creo que cualquier ilustrador y dibujante debería intentar en algún momento, y creo que además es como se aprende realmente. Y también supongo que para cada cual el estilo es como respirar, de alguna forma es incorporado a lo que hace y por mucho que se ponga retos, al final lo que uno es acaba traspasado al dibujo. Pero vamos, que ya quiero decir que luego lo interesante es la creación, ¿no? Es decir, yo cuando te pones en el pellejo de un dibujante, ¿no? Es cómo compone la página, cómo compone la viñeta, ¿no? Cuáles son los primeros planos, en fin, eso está en una cabeza que tú no la... cuando estás haciendo un ejercicio, ¿no? de aprendizaje, ¿no? Pues no lo tienes. Bueno, no, claro, porque además las influencias que cada persona tiene son totalmente distintas, entonces las piezas del puzzle encajan de manera distinta. Bueno, hemos acabado derivando de Alex Sinner a muchas otras cosas, seguramente seguiremos derivando en el futuro, pero de momento vamos a hacer un descansito publicitario de nuevo. Para hacer esta radio somos más de uno, más de dos y más de 10, pero te necesitamos. Entra en www.paradigmaradio.org y forma parte de Paradigma Radio. ¿Quieres contribuir a crear una sociedad en la que quepamos todas, todos, todes, en igualdad, sin ningún tipo de discriminación y sin privilegios a las confesiones religiosas? Si defiendes la libertad de conciencia, asóciate a Europa Laica. Nuestros micrófonos son también tuyos. Exprésate en Paradigma Radio. Regresamos a Sapris Quiz. Vamos directamente a otro de los juegos que en este caso, explícanos, Sentiman, ¿qué es esto? Bueno, vamos a ir con la careta primero, claro, se me olvidaba. Cadena comiquera. Ahora sí, cadena comiquera, que me iba a saltar la introducción y todo porque quería que hubiese tiempo para explicar esto. A mí me parece un poco complejo, pero yo espero que... Confío en tus capacidades de explicación, sí. Vale, voy a intentar explicarlo de la manera más clara posible. Imaginemos que yo voy a dar una palabra, ¿vale? Que pertenece a una cadena de 3 palabras, ¿vale? Que están relacionadas entre sí. Hasta aquí bien, ¿no? Vale. Sí. Vale. Yo voy poco a poco por si a Yo es que he jugado tan poco siempre. Mira, mi madre, de chico, a ella le enseñaron que el juego, su padre le enseñó que el juego era como el demonio o Satanás. Entonces, he jugado poquísimo en mi casa. Guau, y a mí como tengo un hijo que me obliga a jugar a 40 juegos al día, estoy ya de mecánicas hasta aquí.
Entonces, a ver, yo daré una palabra de una cadena de 3. Entonces, lo primero que haré será darte la primera palabra de esa cadena. Vale. Y la primera letra de la segunda palabra de esa cadena. ¿Vale? Tú con esa pista tendrás que intentar adivinar qué palabra es. Si no lo adivinas, ¿vale? Si la adivinas a la primera, 3 puntos. Si no lo adivinas, yo diré la tercera palabra de esa cadena. Vale. Y me Vale, quedo la con la de en siguiente. medio. Exacto, y la de en medio se queda colgando, que es la que tienes que adivinar. Vale. Si la adivinas con esa tercera palabra, pues tendrás 2 puntos. Si por lo que sea tampoco sale esa palabra, yo te daré otra letra de la segunda palabra. Vale. Y si la adivinas, tendrás 1 punto. Si no, pues ya nos quedamos en 0. Pues Vale. creo que ha quedado bastante Venga, claro. vale. De hecho, yo acabo de entender del todo el juego ahora. ¿Te lo puedes creer? ¿Ves? Es que hay que Lo explicarlo acabo bien de las cosas. entender del todo ahora. Ay, qué tonto soy. Vale, Vale. ya está. Genial. Muchísimas gracias. Vale. La próxima vez podré Vale. hacerlo yo incluso. Pues estupendo, paso estamos. Vale, entonces, la primera palabra de la cadena es recuerdos. ¿Vale? Y la primera letra de la siguiente palabra es la letra C. C de casa. Ujú. Pero no es casa. Tienes... Creo que es el título de uno de los capítulos o de los álbumes, pero no me acuerdo ahora. ¿No lo tienes claro? ¿Puedes probar? ¿Puedes A ver, probar alguna algo? palabra que empiece por C. Recuerdos C. Sí. Puedes probar, puedes tirarte un triple a ver si entra. Sí. No, estaba echando aquí un vistazo a la ¿A qué? ¿Que tienes ahí apuntes? o a qué? la chuleta, pero aquí ese título no está. No lo tiene, no lo tiene. A ver, recuerdo C. No me acuerdo. Nada, creo que se rinde. Pasamos a la siguiente. Vale, pues la tercera palabra de la cadena es sombría. Recuerdo Ciudad Sombría. Claro. Sí, señor. Claro, Recuerdos así- de la así ciudad es. sombría. Así es más fácil, sí. Ahí estábamos, 2 puntos. Vale. 2 puntos. Que Muy bien. sumados a los 3 anteriores son Bueno. 5 puntos. Pues muy bien, hombre. Muy bien, está, muy bien, muy bien. Es una puntuación bastante buena, teniendo en cuenta por dónde íbamos. Sí. No ha estado difícil el juego, ha estado bastante He bien. intentado que la primera vez que lo hagamos fuera fácil también. Vale, Si no. gracias. Pero, oye, eso, ya te digo que lo acabo de pillar yo del todo. Vale. Había sobredimensionado el drama que suponía hacer este juego, no era para tanto. Así que nos queda tiempo para un poquito más de charla. Vamos a hablar de este tema que me encanta que los dos habéis mencionado esto, que es la cosa del antihéroe y el héroe y esto muy asociado al género negro. Pues eso, tenemos grandes ejemplos de género negro que algunos ha citado también Entiman antes, pero tenemos también, no sé, Black Sad, Parker, Sin City. Que es eso, son historias míticas, pero siento que cada uno afronta esa mirada del protagonista de una forma. Algunos son más héroes, otros son más antihéroes. Lo que suele ser general es ese mundo podrido y corrupto, con mucha maldad, ¿no?, en el género negro. Y sus personajes, lo que tienen en particular es lo que comentábamos antes, su propio código moral asociado a los márgenes, pero en algunos casos, y en el caso de Alex Sinner, está este punto de justicia social que está muy marcado. Y bueno, es eso. Lo relaciono mucho con tu historia de Iván, que es un ser directamente muy infame en este caso. La historia de Iván de Andrés, que tiene un tono muy similar en dibujo y tal, pero es mucho más... no sé cómo decirlo. Duro, deprimente. Bueno, aquí también hay historias duras, pero digamos que es como que no hay ese pozo tan moral. No sé si pensáis que necesitamos más héroes o necesitamos más antihéroes que desmitifiquen, o más que necesitar, que preferís, no sé. Bueno, yo creo, a mí hay una cosa que me gusta mucho de este personaje, que es que él tiene vida. O sea, no se queda en una edad. Y todas sus aventuras tienen esa edad. No sé si me explico. Claro, que va envejeciendo. Como sí. otro, exacto, va envejeciendo. Entonces va teniendo sus amantes, va teniendo una hija, va teniendo... O sea, eso lo hace todavía más humano. Yo creo que es un personaje muy humano. O casi es un personaje, claro, como abarca tanto, creo que la última es de 2006, pues entonces hay
tiene toda, le da tiempo a contar muchas cosas, como tú dices, ¿no? De ámbito social, como por ejemplo este barrendero que al final acaba muerto en las calles, ¿no? Que trabajaba de noche y no se atrevía a salir de día, pero que eso lo cuentan ellos, también qué le pasaba cuando estaban por Europa a veces, porque todavía no tenían los papeles. Yo lo he leído en algún sitio y quiero decir que ellos eso lo vivían también, y entonces... Sí, habla muchas experiencias de racismo, de exacto, cosas de que racismo al final y tal, de que alguna ellos lo forma reflejan. traspuestos los vivían también. Yo lo veo como un personaje humano, y hombre, es mucho más humano que Iván. Iván al final es un asesino. Entonces, por ejemplo, aquí en Encuentro y Reencuentro, él cuando mata es porque lo van a matar, y es unas rencillas que tiene con un antiguo policía, compañero de cuando estuvo en el cuerpo de policía, ¿no? Pero me interesa mucho eso, ese personaje, cómo va cambiando y cómo va envejeciendo. Empiezan a salirle arrugas, se ponen las gafas de presbicia, en fin. Entonces, bueno, más de que... presbicia, eso me lo he inventado yo, pero que necesita gafas y... Que entonces, más que héroe o antihéroe, lo calificarías como humano, ¿no? Es lo que estás diciendo. Sí, hombre, no el héroe, exacto, no el héroe al uso. Claro. Estaría más cerca del antihéroe porque, claro, en las relaciones también un poco desastre, o le va a regulinchi, ¿no? De vez en cuando. Tiene cosas que resolver con el padre, ¿no? Pero lo hace muy humano, lo hace humano. Y luego, en todo ese hilo, porque el TVO tiene el hilo de su vida y de sus relaciones, luego está también las historias que cuenta, ¿no? Que son entretenidas y que son casos que tiene que resolver, que se van al principio. Los primeros álbumes son, yo creo, como una novela mucho más estructurada, más cerca de la novela negra, de cine o del cine negro, con mucho más diálogo, mucho más narración, narrador y tal, y luego aquello va derivando en otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que es interesante eso, cómo a través de una persona imperfecta, como hemos dicho, que se acerca a un arquetipo de antihéroe, pero que no es el antihéroe desagradable, que directamente es un ser que digamos que es aborrecible, sino que es, pues eso, una persona con empatía que puede tener sus fallos. De alguna forma se refleja muchas injusticias que ocurren de una forma más... que hay una empatía más directa, ¿no? No sé, Entimán, si tienes alguna reflexión en torno a esto, Sí, que no, tenemos yo ahí al lado. que lo que comentaba que hay algo ahí también, o sea, me parece un hallazgo muy interesante el tema de que él vaya envejeciendo, con lo cual él sigue el mismo progreso que sigue la sociedad, él lo va siguiendo, no se queda estancado en el tiempo, no es una cosa no es un ejercicio de nostalgia estética de me gusta el noir, lo anclo en esta década y que todo pase por aquí, sino que el tiempo va pasando y los golpes del tiempo a él también le afectan, y los golpes de su vida también, y las personas que entran y salen. Y creo que es un detalle muy interesante de toda la trayectoria del personaje. Creo que además es interesante el hecho de que creo que es lógico que un personaje no pueda ser perfecto o que tenga sus zonas grises, porque al fin y al cabo también los cómics están retratando una sociedad que es imperfecta, en el sentido de que él está intentando dar solución a problemáticas que surgen en la sociedad y que son causadas por la propia sociedad que está podrida o que tiene sus taras o que tiene sus defectos o que hay determinadas sombras a las de gente que se queda al margen de la sociedad o que queda abandonada y que queda atrás. Y creo que es interesante, creo que al final es como una simbiosis entre el personaje no puede ser perfecto porque la sociedad tampoco es perfecta. Y creo que hay todo el rato un retrato de ambos en el que se complementan perfectamente bien. Ni siquiera los héroes, en el sentido de los superhéroes del cómic, han permanecido impasibles. Quiero decir que Marvel, digamos, que vino un poco a esta cosa de hacer imperfectos a los héroes. Sí, pero mira, por ejemplo, en el caso de Marvel hay una cosa interesante porque Marvel, una de las señas de identidad del desembarco de Marvel en los 60 es la humanidad de los personajes y demás, que son tridimensionales y demás. Pero sí es verdad que por ejemplo, cuando nace Lax Sinner, que ya es en los años 70, la sociedad ha evolucionado hacia otro punto y ya empiezan a resultar paródicos de nuevo los superhéroes hasta que como que hay, lo que comentaba antes, como que hay algo en el ambiente de ese momento en el que el sueño americano se está rompiendo porque Vietnam también ha causado estragos y muchas cosas están ocurriendo a la vez
Y creo que eso también origina que el foco se ponga de nuevo en la sociedad. Y creo que incluso los cómics de superhéroes en esa década es cuando empiezan a fijarse, es cuando surgen personajes como Luke Cage, como Iron Fist, gente que está más anclada en otras vertientes de la sociedad que no es la superheroica cósmica de gente muy buena y supervillanos científicos malvados, sino ya es otra cosa distinta. Y además ahí es cuando creo que empieza también a diversificarse la oferta en cuanto a tipos de cómics. De Argentina sale esto, pero también empiezan a salir revistas en España con diferentes tipos de temáticas. Y creo que es algo como muy de la época que de repente empieza todo a centrarse en algo pasa en esta sociedad y hay que tratar los temas que afectan a esta sociedad, bien sea las drogas, bien sea el racismo, bien sea todas estas cosas que realmente están afectando. Y el hecho también de que evolucione y de que ese género noir, bueno, claro, la historia empieza ahí, pero luego va eso, atravesando diversas épocas, también es una forma de fijarse en los claroscuros, nunca mejor dicho, por el estilo de dibujo también, de la sociedad a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Como que decir, no solamente en un determinado momento la sociedad era así, sino que hay problemas estructurales que continúan en el tiempo y que siguen dando problemáticas a lo mejor con una nueva forma, pero siguen ahí, ¿no? A través de esa evolución del personaje. Bueno, creo que con esto hemos cubierto esta parte de héroes y antihéroes. Vamos a ir encaminándonos hacia el último bloque del programa después de esta pausa publicitaria. Para hacer esta radio somos más de uno, más de dos y más de 10. Pero te necesitamos. Entra en www.paradigmaradio.org y forma parte de Paradigma Radio. Hoy seguimos sonriendo juntos. En Clínica Romero Cantalejo mantenemos la misma filosofía de siempre, ahora con un equipo renovado. Gracias por tantos años de confianza. Clínica Romero Cantalejo, tu salud dental en las mejores manos. Nos encontrará en Avenida República Argentina 12, teléfono y WhatsApp 676-235-117. 676-235-117. Si tienes algo que decir y nadie te escucha, has llegado al sitio correcto. Paradigma Radio. Volvemos con nuestra última prueba ya, que es... Casi lo mismo. Bueno, este casi lo mismo, que también es otro juego que hacemos por primera vez, es un poco conceptual. Vamos a ver, como si no hay muchos silencios porque vaya a tener que pensarlo. Uno de nosotros, que en este caso es Entimán, ha traído un concepto. ¿Qué me va a pasar a mí mediante telepatía, ahora mismo, aquí en directo? Telepatía favorecida por la conexión de internet. Y bueno, pues un concepto que tenga alguna relación con Alex Sinner, y yo tendré que darte otro concepto a ti, Andrés, que sea cercano a ese concepto, pero que no sea el mismo concepto, para que tú adivines el concepto original al que Entimán quería hacer referencia. Hostia. ¿Se entiende más o menos? O sea, él me da un concepto y yo te digo otra cosa que tiene alguna relación, pero que no es el mismo. Y tengo que averiguar el suyo. El suyo. A través del o sea, mío. tú me das una pista, ¿no? Algo así. Vale. Y bueno, te puedo dar más pistas o puedes tener más intentonas, y lo mismo, pues tendrías 3 puntos si lo aciertas a la primera, 2 puntos o 1 punto, depende de cuándo. De las pistas que me deis, ¿no? Vale. Me ha pasado ya el concepto, Entimán, muy discretamente. Hombre, yo la telepatía la manejo. Sí, no, ha sido un fogonazo en mi cabeza. Y ahora tengo que pensar, ¿qué digo? Vale, a ver, tiene que ser algo que no sea muy directamente la misma palabra. Espérate, es que sea más difícil porque me apetece estar en silencio, pero el silencio es terrible en radio. Entonces, vamos a ver. A ver qué pienso. Entimán rellena con algo. ¿Qué yo pienso? Entimán rellena mientras tú vas pensando. Tiene que ser un concepto relacionado con lo que hemos visto. Entonces, ¿ya lo tienes? Sí, pero... O sea, quiero decir, no es una asociación directa, pero yo creo que puede valer.
porque es... bueno, yo creo que puede valer. Hostia, A mí que las normas las ponemos nosotros, que tampoco te... No, ya, no es porque esté fuera de las normas, es porque lo adivine, pero a lo mejor no. Vale, ya. Vale. Bueno, venga. Bueno, no, voy a dejarme como un segundo concepto. Voy a decir un concepto Vale. que espero que te lo... Andrés está flipando ahora mismo. Está mirándome diciendo... ¿Estoy flipando yo? No sé, es que ya se me está olvidando cómo iba el juego. No, yo te voy a decir un concepto. Y tienes que adivinar el que ha dicho. Vale. El concepto que yo he pensado en este momento es cine. Sí. Hala, ya tira con eso. Tengo un segundo concepto que es como que lo adivinas ya, pero este concepto me ha parecido que puede estar cercano en la órbita. Cine. Y yo tengo que... Tiene que ver con Alex Sinner. Yo he dicho cine y Entimán tienes que saber qué es lo que dijo él. Entimán, ¿qué te parece la elección de cine? Bueno. Te parece una mierda, lo siento. Le doy un 6. Cine. Joder, que si digo cine negro, no, eso es muy evidente, ¿no? El concepto, ¿no? Tiene que ser otra historia. No es exactamente, pero te has acercado. Mucho. Te has acercado mucho. El segundo concepto que yo había pensado era género. Claro, entiendo que negro te vuelve a aparecer en la cabeza. Claro. Pero es... Pero... No es exactamente, pero es parecido. Sí. Es un a ver. concepto entero. Realmente es, pero no es, sí. Ya, es, pero no es. Vale, que es lo contrario, dices, ¿no? No. No, la culpa es mía, ¿eh? O sea, la culpa de que estés pinchando aquí es absolutamente mía. Andrés, es tan fácil como lo que has dicho, pero en otro idioma. Joder, sí, vale. Género policíaco, ¿no? No. Te voy a dar la última pista que sería no te francés. Noir, ¿no? Exactamente, Vale. exactamente. Muy bien. De hecho, Entimán, ¿qué hacemos? Porque ha dicho negro que básicamente es lo mismo. O sea, yo le daría 2 puntos, a lo mejor no 3, pero 2. Venga, igual, 2 puntos. O sea, Edu estaba, o sea, nuestro técnico estaba a tope con Andrés, en plan, pero si lo ha adivinado, hombre, no. Estaba a punto de... Yo cuando he dicho negro digo, a ver, yo se lo daría realmente. Estaba a punto de parar el programa y boicotearnos quería que era mucho más difícil, como habéis tenido esa introducción, quería que... No, pero... Estaba intentando... Pero la palabra no iba a ser difícil, ¿no? Pero estaba intentando acordarme si había alguna historia donde aparecía el cine, en fin, alguna referencia ahí de... Nada, era una cosa súper sencilla, Vale. una cosa súper general. Pues nada, 2 puntos que se suman a los 5 que tenías, que son... 7 en total. 7 en total, vale, gracias Está bien. por hacerme las matemáticas. Las matemáticas las hago yo para mí. Sí. Pues te quedas en el segundo lugar, teniendo en cuenta que te hemos hecho como una... Este es nuestro ranking general. Te quedas en el segundo lugar del ranking general. O sea, está Caprifoy, nuestra anterior invitada, en el número 1 con 8 puntos. Tú tendrías 7 puntos. Y nuestro primer invitado, Gullón, tiene 6,5. Ese sería el top 3. Vale. O sea, te has quedado en el puesto número 2. Teniendo en cuenta que te hemos metido mucho miedo, yo creo que también has estudiado por esto. Bueno, empecé a estudiar. Empecé con los primeros. Lo dejé. Y luego ayer estuve repasando que es una obra maestra, ¿no? Te lo has tomado muy en serio para lo que luego al final es este programa. Vale, yo pensaba que iba ahí de cuello. Que va. Es una cosa para entretener más que otra cosa. Vale. Es una cosa para entretener y para que yo me líe como he hecho con lo de cine y pasemos un buen rato y yo un rato un poco apretado. Bueno, pues con esto vamos a despedirnos. Con esta música que tiene un aire melancólico pero también triunfal. Pues nada, gracias por acompañarnos, Andrés G. Leiva. No ha sido tan duro, ¿no? No, he estado muy a gusto. Aquí además ha sido un descubrimiento para mí. ¿Puedo decir una cosa? Sí, lo que quieras. Como lo he traído, esta edición, quiero reivindicar esta edición. Vale. Que creo que es un TVO que está muy bien impreso, grande, con unas páginas que soportan el negro, ese negro que tiene. Porque tiene un blanco también que da un gran contraste. Exacto, que yo he visto otras ediciones donde a veces sale ese negro un poco lavado. Sí. Y creo que, bueno,
si lo podéis conseguir en una librería de viejo o algo, claro, estaría porque muy bien. Esto ya no está editado. Claro. ¿La edición de quién? Que es... Esta era de los libros CEO and CEO, que creo yo que es Ediciones B, pero no Ediciones estoy muy B, seguro. sí, es Ediciones B. Y salió eso en el 93. Yo creo que una joyita, yo lo vi una vez en una feria de libros y se lo vi además muy bien de precio y se lo regalé a un alumno mío, Ay, que sale loca, que no me sale ahora. Bueno, ¿Alejandro? No. Alejandro. Sí. Pensé en él y se lo regalé porque creo que, bueno, como una maravilla. Bueno, pues nada, con esta invitación a la cacería en librerías y ferias de segunda mano, se despide Andrés G. Leiva. Entimán, un placer como siempre. Un placer. Muchísimas gracias. Nos despedimos por ahora, pero podéis seguirnos en Blue Sky, donde somos Saprisquiz, siendo Quiz Q-U-I-Z, así como en Spotify, Spreaker e Evox, y para vernos en YouTube, para vernos las caras y ver que Andrés efectivamente estuvo aquí. Estáis escuchando música de Los Mutantes del Paraná, mismo grupo que En la Cabecera, que fue acompañado durante el programa por un diseño sonoro de Jessy Rascón, al que se sumó la voz de Marina Castro Rivadeneira y el trabajo mesurado pero enérgico de Edu Casas en el control técnico. El próximo mes seguimos en Paradigma Radio en el 90.2 de la FM de Córdoba con más Saprisquiz, presentado, como no podía ser de otra manera, por Pamios y Entimán. Hasta entonces, sed felices.